Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Hoy vamos a hablar del mito, bueno, mitos y realidades de las independencias americanas. Para ello contamos con Rafael Babón de Cobo, economista, impulsor de numerosas iniciativas, entre ellos El Otro Ecuador, y lógicamente sus impresiones van a ser desde Ecuador. Vamos a hablar de esas independencias americanas, de esos mitos o de esas realidades, porque bueno, vivimos en un proceso, podríamos llamarle revisionismo histórico, donde se está volviendo a valorar las aportaciones que la hispanidad dejó en Hispanoamérica, las aportaciones que la catolicidad dejó en esas tierras, y se está revisando, porque bueno, desde el siglo XIX, muy imbuido por el liberalismo, igual que en todo Occidente, corrieron falsos mitos sobre las revoluciones francesas, en España sobre la Constitución de Cádiz. Pues bueno, en Hispanoamérica corrieron falsos mitos sobre las libertades adquiridas por esos supuestos libertadores que aportaron la luz de la civilización, según ellos, a una Hispanoamérica que sumía o que vivía sumida en la oscuridad. Bueno, ese revisionismo histórico parece que está afectando además a todas las corrientes políticas. Y digo esto porque, bueno, hace unos días llegó a mis manos un libro, Malditos Libertadores. Se llama un libro bastante curioso porque está escrito desde el marxismo o desde el comunismo. Está escrito por un ex embajador nicaragüense en España. Este libro denuncia, hay partes evidentemente que no puedes suscribir, pero denuncia que incluso el comunismo, el marxismo cayó en la trampa del liberalismo y trató de derrumbar precisamente toda la aportación hispanoamericana. Igualmente parece que otras corrientes intelectuales, liberales en este caso, llámese libertarios, paralibertarios, parece que han querido coger la bandera de la hispanidad para reinterpretar toda esa historia, y hoy contamos con Rafael Bamón de Cobo para tratar de aclarar todos esos mitos y esas realidades. Lo primero, Rafael, muchísimas gracias por estar en Tradición Viva Televisión. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, tú te has caracterizado precisamente en los últimos tiempos, has impulsado varias iniciativas. Una, desde luego, es curioso el nombre, El Otro Ecuador. No sé si el nombre propio sería El Otro Ecuador o el verdadero Ecuador. Y te pregunto esto y entremos ya al fondo del asunto. ¿Podríamos decir que las guerras de independencia fueron guerras de subordinación cultural? ¿Se consiguió realmente en el siglo XIX las independencias de los diferentes países hispanoamericanos? Claro. Bueno, mira, la verdad es que la creación de las repúblicas hispanoamericanas es una consecuencia de un choque geopolítico, de un manejo geopolítico, de un enfrentamiento geopolítico entre España e Inglaterra. Y bueno, y no solamente España e Inglaterra, sino que España, Francia, Inglaterra, el imperio germano romano. Entonces, es una consecuencia de una guerra en la cual existe un enfrentamiento no solo bélico, sino también una guerra de propaganda, una guerra de influencias, una guerra de infiltración, de inteligencia, una guerra económica, una guerra en sí, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que así como España y Francia, incluso Rusia, intervinieron en la creación digamos, los Estados Unidos de Norteamérica, en la que aportaron desde dinero hasta soldados. Así también, cuando España o el imperio hispánico estuvo en un punto extremadamente débil, fue atacado y esto fue aprovechado y fue fulminado por Inglaterra. Entonces, hay que entender de esa manera las independencias hispanoamericanas. No es las independencias hispanoamericanas no son una consecuencia de la voluntad legítima de los pueblos que la componían acá en América por independizarse del imperio, sino que fue un manejo externo por un poder externo, en alianza con ciertos grupos plutocráticos de la élite criolla hispanoamericana,
y además ciertos grupos plutocráticos muy reducidos, ¿no? Grupos de gente muy rica que vivían sobre todo en las costas del imperio en América. Y fue gracias a esta alianza que tuvieron, en la que por un lado Inglaterra deshacía el poder de España en América, y además se hacía de las riquezas y de las materias primas en la cual esta región es muy rica. Y por otro lado, la plutocracia hispanoamericana tenía, digamos, banda libre, ya se deshacía de las leyes que les imponía España para tener una concordia aquí, para que, digamos, exista una paz relativa entre los diferentes clases y estamentos en la región, sino que ahora ya se deshicieron de España, se deshicieron de las leyes que les limitaban y tuvieron rienda suelta para hacer lo que quisieron acá, y más aún con el apoyo geopolítico de Gran Bretaña. Entonces, a partir de ahí, lo que nace es una especie de economías de enclave en la cual estas élites tiranizan al resto de la población y a su vez, digamos, venden los productos que extraen acá a Inglaterra. Y Inglaterra tiene, digamos, una hegemonía política y económica en la región. Eso es simplemente, así hay que entender estas independencias, entre comillas, hispanoamericanas. Sí, porque no sé si compartirás tú, la Revolución Francesa también creó muchísimos mitos. Uno de ellos, que se ha repetido incluso con el socialismo y el comunismo, es el mito de las revoluciones populares. Nos han vendido que la Revolución Francesa fue una revolución del pueblo contra la monarquía. Y yo entiendo que en Hispanoamérica ha pasado algo similar. Nos han vendido el mito que esas revueltas, que acabó en una guerra y que acabó en esas supuestas independencias, era un movimiento eminentemente popular. Pero bueno, parece que cuando uno empieza a profundizar en la historia, ve que el pueblo siempre estuvo en contra de esas élites que a fin de cuentas lo único que querían vender los diferentes territorios que formaban los diferentes virreinatos al poder anglosajón. Realmente el pueblo no participó, fue, podríamos decir, víctima de esas élites económicas que les llevaron a depender del imperio anglosajón. Claro, y bueno, incluso se llegó al extremo que, por ejemplo, Bolívar obligó digamos, los estamentos más bajos a irse a la guerra amarrándoles, encadenándoles. Obligó a sus propios esclavos a ir a la guerra. Aquí hubieron masacres, por ejemplo, aquí en Ecuador hay una zona que justamente de forma irónica y canallesca, porque lo hicieron a propósito, es una provincia que se llama la provincia de Bolívar, que era una provincia muy realista, en la cual hicieron, digamos, toda clase de atrocidades, y cuando ya les dejaron, digamos, golpeados hasta el hartazgo, incluso le ponen en revancha el nombre de provincia de Bolívar. Hay masacres en toda la región hispanoamericana perpetrada por regimientos que la verdad eran más ingleses que nada, ¿no? Porque eran el bando que estuvo a favor de la independencia fue sobre todo un bando compuesto más que nada por, y esto es muy curioso, por gente de la misma península ibérica, liberales y batallones ingleses, ¿no? Irlandeses, ingleses, holandeses, que fueron enviados acá con dinero inglés. Y esto es lógico, la mayoría de la gente estaba en contra de estas independencias porque veían que de ganar, de perder ellos la guerra y de ganar estas plutocracias, porque no son élites, es una plutocracia económica muy pequeña, de ganar ellos iban a poder acabar con todo el régimen anterior, iban a poder destruir los fueros y las leyes que les protegían a los indígenas y al resto de estamentos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó después de la guerra de independencia fue que hubo una hiperconcentración de la riqueza y de los recursos y de las tierras en unas 3 o 4 familias en cada republiqueta naciente. Y eso, bueno, ocasionó una serie de vicisitudes, una serie de problemas a nivel social y económico que han mantenido hasta ahora un círculo vicioso de subdesarrollo.
Sí, porque, bueno, has dicho tú plutocracia, sí, efectivamente es una buena forma de definir a esos diferentes gobiernos que surgieron tras los procesos de independencia, porque claro, vamos a ver, creo que el mito que nos quieren vender, lo que se enseña en las escuelas, no solo allá en América, sino incluso en España, cuando se estudia, lo poco que se estudia de esos procesos de independencia, nos venden el mismo mito. Y el mito es, bueno, parece que el gobierno, la monarquía española explotaba no solo a los españoles peninsulares, sino a los españoles de América, y había que acabar con esa tiranía, y viene aquí el liberalismo salvador, instaura un nuevo régimen que se supone que es libertades, pero no sé cómo lo ves, parece que la realidad en realidad es que se sustituye un poder monárquico por unas élites plutocráticas que además eran incontrolables. Y me refiero a que eran incontrolables porque haberse destruido todo el sistema de gobierno, o ahora llamaríamos Estado, todo el sistema estatal, en realidad al trocearse Hispanoamérica en diferentes países, no había ninguna fuerza capaz de resistir a esos ejércitos pagados por el dinero anglosajón. Realmente a lo mejor esto justifica esa historia de Hispanoamérica de 200 años de inestabilidad política, económica y además de continuas dictaduras, golpes de Estado, porque es prácticamente similar en todos los países, cambian las fechas, cambian los nombres, pero esa inestabilidad puede venir precisamente de ese origen viciado de esos procesos de independencia. Sí, por supuesto. Y a mí me gustaría aclarar que lo que se funda aquí son repúblicas plutocráticas. ¿Por qué? Porque los que podían participar en política en esa época, o sea, se impusieron leyes una vez conseguida la mal llamada independencia, se pusieron condiciones para que una persona pueda participar en política y para que una persona tenga derecho a voto. Y en resumen, esas condiciones hacían que el 3 o el 4% de la población sean los que puedan votar o ser elegidos, debido a que tenían que tener un rango mínimo de fortuna, sin el cual no podían acceder a política ni tenían derecho a voto o a nada más. Entonces eran repúblicas plutocráticas, no es que aquí se impuso la democracia ni que vino el pueblo a reemplazar a la monarquía, no, para nada. De hecho, a los indígenas, por ejemplo, se los rebajó a un estado de esclavitud. Los indígenas tenían, en el régimen tradicional, tenían fueros, tenían la República de Indios, tenían tierras comunales, se regían bajo sus propias leyes y tenían a sus propios dirigentes. Una vez que vino la independencia, se les igualó, entre comillas, se les igualó al resto a todo el mundo se le igualó, pero para abajo, ¿no? Entonces se les quitaron todos sus derechos, se les quitaron las tierras comunales y los indígenas pasaron a ser prácticamente esclavos que estaban atados a los latifundios de las grandes haciendas que se robaron 2 o 3 o 4 familias que estuvieron, digamos, en contubernio con Bolívar y que tenían las conexiones con los británicos. Y hay que también recalcar que ese conflicto que tú hablas se debe a que, o sea, mucha gente y gente también de la élite, por el otro lado, también permaneció por mucho tiempo leal al rey, leal a su tradición, leal a su religión, leal a su imperio, y bueno, resistieron. De hecho, las guerras aquí de independencia duraron 15 años. Imagínate tú 15 años de guerras civiles, la destrucción y la mortandad que eso causó. Y además de eso, una vez consolidadas, supuestamente fundadas las repúblicas, durante muchísimas décadas después de su fundación siguieron habiendo resistencias. Por ejemplo, en el caso aquí del Ecuador está lo que los historiadores han denominado las guerrillas azules, que era, digamos, el bando de familias tradicionales que eran muy defensoras de la fe católica, muy defensoras de un régimen tradicional, se vieron forzadas a sacrificar todas sus posesiones de irse a la guerra y a la guerra ahí estuvieron durante mucho tiempo. Está el caso, por ejemplo, también en Chile de los Pincheira, que es un caso similar, están los cristeros en México, y son de hecho movimientos que son bastante similares a lo que ocurrió en la península con los carlistas, ¿no? O sea, tienen la misma concepción de uno se pone a ver sus cartas, uno se pone a ver sus escritos, uno se pone a ver sus acciones y tienen
el mismo ethos, están imbuidos por un mismo ethos que lo único que buscaba era una restauración del gran desorden que causó. Entonces, esa reacción, por un lado, fue causa de una gran inestabilidad, debido a que era un conflicto constante, y por otro lado, la ineptitud y la canallería de las clases plutocráticas que son traidores. O sea, ellos vendieron a todo su civilización a cambio de un plato de lentejas que les daba el Imperio Británico. Entonces, al transcurrir de los años, el Imperio Británico empieza a mandar capitales y empieza a fundar distintos bancos, sobre todo en las ciudades portuarias, que empiezan a funcionar y van a parar en las manos de estas plutocracias. Entonces empiezan a hacer una red financiera que parte desde la City y que se expande alrededor de sobre todo todos los puertos de lo que era antes del Imperio Español y en América, y después empieza a meterse más con los tentáculos ya en el territorio continental. Esto por un lado. Y por otro lado, una de las principales causas por las que Gran Bretaña se mete aquí en esta región, porque nunca pudo hacerlo de forma, digamos, de forma por la fuerza, nunca pudo hacerlo. Hubo varios intentos de invasión y siempre salieron mal parados los ingleses, entonces se infiltraron de otra manera. Una vez que se infiltraron acá, lo que buscaban era redireccionar el modelo económico que estaba aquí funcionando, que estaba empezando a funcionar, que era una protoindustrialización. Aquí habían industrias textiles, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en Quito, habían industrias textiles que vendían en toda la zona, en toda la región hispanoamericana, incluso en la misma España. Habían astilleros, eran actividades que iban que unos años más adelante iban a acabar en una industrialización. Entonces, lo que Gran Bretaña no quería era que existan otros países que vayan en un camino hacia la industrialización, porque la industrialización es desarrollo, la industrialización genera una dinámica, una espiral evolutiva en la cual existen más capitales, esos capitales se reinvierten, el capital humano necesita, digamos, especializarse más, existe una mayor educación, más educación es un mayor ingreso porque trabajan en actividades que generan valor agregado y estas actividades necesitan de una constante... de un constante interacción entre todos los entes de la economía que genera, digamos, este círculo virtuoso de constante innovación, de constante desarrollo social, científico, tecnológico. Entonces, eso es lo que Inglaterra no quería y de hecho se inventa este discurso de ricardiano, este discurso de las ventajas comparativas según el cual si yo tengo una tierra que produce plátanos, está bien para mí producir plátanos y venderlos y cambiártelos a ti por un computador. Entonces está bien, eso está bien para todo el mundo. Yo produzco plátanos y tú produces computadores y así vamos a estar todos bien, cosa que es una falacia. Todas las naciones que en el mundo se han industrializado, digamos que se han desarrollado, que han llegado a un alto valor, a un alto posicionamiento en el desarrollo industrial, en el desarrollo científico. Lo han hecho gracias a políticas económicas de protección que trabajan por crear una industria y una vez que esta industria está lo suficientemente fuerte y madura, entran a la competencia, a la libre competencia internacional, ¿no? Ese es el caso eso es lo que pasó en Alemania, en lo que pasó con los reformistas Meiji en Japón y en general en la mayoría de las naciones que han podido surgir. Entonces, Inglaterra lo que quería era materia prima barata. Entonces, ellos, de hecho, impusieron políticas económicas, políticas comerciales a las recientes repúblicas para que les vendan solo a ellos materia prima a precios bajísimos, que obviamente por la cantidad enriquecían a 3 o 4 familias, pero mantenían al resto de la población en la más absoluta miseria. Y además redireccionó ese modelo económico que tenía lugar digamos, en la época tradicional, en el régimen antiguo, lo redireccionó y lo cambió a un modelo de extracción de recursos naturales, a un modelo primario exportador. Y en ese modelo primario exportador, digamos, como te comento, simplemente exportas materia prima sin ponerle ningún valor agregado,
mientras que tienes que verte obligado a comprar bienes de alto valor agregado, bienes digamos, de una industria. Y eso, digamos, en economía se llama una deficiencia en los términos de intercambio. Son términos de intercambio muy dispares que te producen una balanza digamos, de pagos perpetuamente en rojo, y no te permite desarrollarte porque no puedes acumular un capital lo suficientemente adecuado como para invertir en actividades de alto valor agregado. Bueno, has hablado, por un lado, de esa ineptitud de las élites. Lo que yo no sé si realmente han sido, son, porque casi seguimos viviendo en esa situación, ineptas o al revés, podríamos llamar élites exitosas. Y me voy a explicar. Porque realmente el interés de Inglaterra entonces, de los anglosajones, porque ahora la Inglaterra ha sido sustituido, por así decirlo, por USA. Bueno, ha sido sustituido por USA hasta la fecha, no nos vamos a extender ahí porque incluso ahora se está viendo sustituida USA en algunos países hispanoamericanos por China como control de todas las materias primas. Pero bueno, a lo que íbamos, hablabas tú de ineptitud de las élites. Pero es que realmente no es posible que el imperio anglosajón lo que buscara precisamente eran estados fallidos. Es decir, esas élites han triunfado desde el punto de vista de los intereses de su señor británico o su señor USA. Porque no sé si no se me ocurre explicar la situación no solo de América, sino incluso de España, porque bueno, han sido países pujantes, hasta el siglo XIX eran países pujantes, países con industria, países que además se nutrían económicamente ellos mismos sin necesidad de depender de otros imperios. Es decir, la única posible interpretación es que las élites lo han hecho muy bien teniendo en cuenta quién les estaba pagando. ¿Puede ser una justificación de la situación actual de los países hispanoamericanos? Sí, bueno, yo diría que son pseudoélites y que son incompetentes por el simple hecho de que, a ver, si yo, digamos, tengo una posición privilegiada en un país, en una región, y tengo la suficientemente ambición y la suficiente empatía con mi propio país, yo voy a querer que mi país sea digamos, una gran nación, que mi civilización sea soberana, que mi civilización sea grandiosa, que mi civilización sea rica. Entonces, en ese sentido, voy a hacer todo lo posible para eso. Pero si yo me conformo con traicionar a mi propia civilización, con traicionar a mi propia gente y con venderme, prostituirme ante una potencia rival que además es todo lo contrario a lo que representa mi nación, no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar. Es un canalla, es un pobre tipo, es un ser inferior, que, digamos, prefiere ser esclavo a ser amo, que prefiere ser esclavo a ser soberano, porque siempre va a estar, y eso es lo que pasa en esta región, siempre va a estar ligado a las imposiciones, a los intereses de las potencias extranjeras. O sea, si ya hubo una humillación inicial, una traición inicial, es muy difícil salir de eso, porque incluso a lo largo de la historia de varias naciones hispanoamericanas ha habido líderes, ha habido hombres extraordinarios que han intentado revertir las cosas, pero ha sido la misma oposición de esta plutocracia de canallas, de esta plutocracia de traidores, de seres inferiores, de gente que prefiere ser esclava. Se les ha opuesto, y además, digamos, ha habido casos incluso en los que ya hubo un conflicto armado. El caso más famoso es la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Donde, gracias sobre todo al trabajo previo que hicieron en esa zona, en el Paraguay, los jesuitas, donde hubo es algo muy interesante lo que hicieron ahí, porque hubo una verdadera, se generó una verdadera comunidad en el pueblo, ¿no? Incluso en la época empezaron a salir periódicos en guaraní, la gente no era analfabeta en esa región,
se crearon las primeras líneas férreas de América, un país pujante, una nación la única nación hispanoamericana que en el siglo XIX pudo industrializarse de forma exitosa fue el Paraguay. ¿Pero qué pasó? Hubo una conflagración entre Argentina, Brasil y Uruguay. Obviamente atrás de ellos estaba el Imperio Británico y hubo una guerra, hubo un genocidio, un verdadero genocidio, donde murió el 95% de la población masculina. Entonces, no diría que son élites exitosas, sino que son seres inferiores, son gente a la que si tú quieres humillar a un pueblo, no le vas a dar poder a alguien que puede, digamos, si tú quieres humillar a un pueblo, no le vas a dar poder a alguien capaz, sino le vas a dar a alguien que va a depender de lo que tú le digas, digamos, a un pusilánime y a un miserable que va a hacer lo que tú le digas porque tú eres mucho más fuerte y te tiene miedo y no se anima digamos, a luchar contigo. Pero si le das a alguien que es un tipo valeroso, que es un tipo inteligente, que es un tipo carismático, es contraproducente para ti. Entonces, también existe, y ya en términos incluso económicos, se les denomina como élites predatorias, porque están las élites que compiten, las élites que innovan, el empresario schumpeteriano, pero están las élites predatorias. El schumpeteriano innova, el schumpeteriano sacrifica su fortuna, se arriesga, el schumpeteriano es líder, el schumpeteriano crea riqueza. Las élites predatorias simplemente aquí en Hispanoamérica crearon un estado, con ese estado expolian a toda la población, utilizan contratos y leyes leoninas para, digamos, ayudarse a sí mismos y expoliar al resto de la población. Pero no viven de la competencia, de la creatividad, de la inteligencia, sino simplemente de la trampa, del latrocinio y del robo. Y ese es el problema que tiene Hispanoamérica. Es un Sí, problema no, que se vive hasta ahora. sí, no, élites parasitarias. Bueno, Hispanoamérica y España, me refiero porque, claro, muchas veces, y eso sí que observo yo, muchos análisis, se analiza la realidad hispanoamericana después de las independencias, pero bueno, la realidad que el imperio español era un todo que se desgaja. Y no solo se desgaja Hispanoamérica, sino la propia península, España, se ve desgajada. Y no deja de ser un trozo más de eso que había sido unidad. Y claro, hablamos del sometimiento al poder inglés, pero España también queda sometida al poder inglés durante el siglo XIX. Pues de hecho, el tren aquí en la península se monta principalmente con dinero inglés, empieza a haber incipiente una industria donde muchas veces hay dinero inglés. Digo porque en ese sentido la diferencia entre la península, esa España peninsular y esa España americana, muchas veces queremos romper los lazos y después de las guerras de independencia, bueno, parece que es una historia muy parecida en unos territorios y en otro. Claro, has comentado tú Paraguay, es decir, yo precisamente lo que quería preguntarte es, claro, ¿cómo salimos de esa dinámica? Está claro que los ingleses destruyen esa unidad, quieren crear pequeños territorios perfectamente dependientes, cambian la estructura económica y desde unos inicios de revolución industrial que se estaban produciendo en diferentes estados hispanoamericanos y en la península, nos convierten en simplemente aportadores de materias primas y compradores de productos elaborados, lógicamente made in Inglaterra. Has hablado tú del caso de Paraguay, que lo intentó hacer en el siglo XIX. Me parece que en el siglo XX incluso podríamos citar dos casos. Uno, la Argentina de Perón, que trata de romper un poco esa dinámica, y en España, con el régimen de Franco, que trata de romper esa dinámica, reestructuran sus respectivos países, industrializan sus respectivos países, los convierten en autárquicos, o por lo menos esa era un poco la idea. Bien, antecedentes tenemos el de Paraguay en el siglo XIX y por lo menos yo considero que estos dos, Argentina y España. Pero ahora en el siglo XXI tenemos posibilidades reales de salir de ese círculo vicioso y poder construir países o una hispanidad fuerte capaz de luchar en esta nueva economía. Bueno, yo creo que sí, o sea, siempre hay maneras. De hecho, siempre ha habido maneras. La cuestión es aprovechar las oportunidades y tener la suficientemente voluntad como para actuar. Me parece que
actualmente es un momento bastante interesante debido a que justamente está habiendo y por las mismas razones, está habiendo una trampa de Tucídides entre Estados Unidos y China. Y me refiero a que por las mismas razones es porque, bueno, China, al margen del régimen terrible que tiene, totalitario, atroz, y al margen de que ha hecho, digamos, en resumen, un pacto con el diablo para industrializarse, porque ha tenido que esclavizar a su propia nación, ha tenido que aceptar ciertas imposiciones de ciertos grupos financieros muy negativos. Pero bueno, es un país que ha podido industrializarse y bueno, esa industrialización le ha llevado ahora a que le esté disputando el poder, la hegemonía en buena parte económica a nada más y nada menos que Estados Unidos, que era hace pocos años, digamos, la hegemonía mundial indiscutible. Entonces, ha sido gracias a la industrialización. Pero bueno, en fin, gracias a esa trampa de Tucídides, a ese conflicto geopolítico que estamos viendo hoy entre Estados Unidos y China, es un momento que nos puede servir a nosotros, porque es un momento en el cual las dos potencias están muy ocupadas tratando de llegar a la supremacía entre ellas. Es un momento en el cual Hispanoamérica, la hispanidad en general, puede utilizar para tener iniciativas que apunten a la creación de un mercado común, a la creación de una moneda común, a la creación, primero, incluso de una familiaridad entre todas las naciones hispanas, apuntando a un gran proyecto de industrialización y un gran proyecto de como crear una especie de comunidad, como la Commonwealth anglosajona, una comunidad en la cual incluso puedan haber hasta acuerdos militares de protección. Pero esto, o sea, esa es la oportunidad. Esto no se puede lograr si es que no existe una clase dirigente genuina. Y a mí me parece que ese ha sido el gran problema del imperio hispánico, incluso antes de las guerras de independencia, porque fue en buena parte por ese afrancesamiento que hubo en la corte del imperio hispánico, y no solamente ahí, sino digamos, en toda la élite, o bueno, en esa época todavía élite del imperio hispánico, a ese afrancesamiento, a ese falso iluminismo que, bueno, catapultó toda la desgracia que vino después, ¿no? Porque fue gracias a ese afrancesamiento que se intentó cambiar la naturaleza de la administración de todo un imperio que funcionaba muy bien, que funcionó muy bien por 3 siglos, y se dio, en cierta manera, un motivo para que ciertos grupos de poder en Hispanoamérica empiecen a no gustarles me refiero a la centralización que se intentó hacer, que no se lo logró, la verdad, pero que se intentó hacer. Y bueno, después, con la invasión napoleónica y todo lo que trajo, todas las doctrinas que trajo la invasión napoleónica, y la infiltración que trajo la invasión napoleónica, me parece que esas clases, esa élite se corrompió y dejó de ser élite. Entonces, lo que necesita la hispanidad es una nueva élite. Se necesita formar hombres líderes, gente intelectuales que sean líderes, como esa famosa estatua de Sigüenza del caballero que tiene en una mano la espada y en la otra un libro de sabiduría. Entonces, efectivamente. Es lo que se necesita hacer, y esos son años es criar una nueva élite, ¿no? Es criar una nueva élite, y eso es muy difícil, y creo que sin eso no se puede hacer realmente nada más, porque sin la gente que va a tomar la rienda y que va a dirigir una gran empresa como sería la unificación del mercado, la unificación de la economía, la unificación de la hispanidad, es muy difícil. ¿Cómo hacerlo? Bueno, me parece que esto que estamos haciendo es un apoyo modestísimo, pero es, primero que nada, luchar por mostrar la realidad, por mostrar una nueva cosmovisión, que se puede encontrar en la historia de nuestros propios antepasados, pero que ha sido desconocida y ha sido tapada por nuestros enemigos, pero tratar de mostrar esta nueva cosmovisión, tratar de hablar los temas que se han impuesto como tabú,
es una de las primeras maneras. Y me parece que después de eso empezará a haber una sinergia orgánica que podría llevar a la creación de estas nuevas élites, ¿no? Pero tiene que ser una sinergia también impulsada, provocada, porque es muy difícil que se dé de forma espontánea. Bueno, Rafael, desde luego has utilizado una imagen bellísima, que es ese doncel de Sigüenza, ese caballero, para los que no los conozcan, sobre todo a lo mejor los que nos ven desde esa antigua España americana, es bueno, el final de la Edad Media, el principio del Renacimiento, es ese hombre ideal, la espada, el libro, la cruz, como los tres sinónimos de lo que era un caballero hispano. Claro, has hablado también tú, efectivamente, antes de la guerra de independencia, porque la guerra de independencia en realidad no inicia nada, es un proceso que ya venía de atrás, un proceso de corrupción que venía precisamente desde la incorporación de los Borbones a la monarquía hispana en 1700, con la muerte de Carlos II. Felipe V llega a España y ahí perdemos ese genio hispano. Y cuando hablo de hispano no es genio solo de la península, sino ese genio que daba sus frutos hispanoamericanos, con gente de ahí, que daba sus frutos en la península. Perdemos ese genio creador, nos limitamos a copiar un sistema francés, no solo de centralismo, sino de voluntarismo, la voluntad por encima de la razón, la voluntad por encima de la fe, la voluntad ante todo. Nos convertimos, por tanto, en mero plagio. Bueno, evidentemente, como has dicho, la hispanidad sí puede ser un instrumento político, pero bueno, Claro, para añadir una última reflexión, claro, para convertirnos en ese instrumento político y volver otra vez a crecer, aquí citando al Quijote, el Quijote hay un momento en que se cae del caballo y le pregunta a Sancho, dice el Quijote, yo sí sé quién soy. Bien, Hispanoamérica, España, ¿realmente sabemos lo que somos para poder construir otra vez una realidad económica, social, política, cultural, con pujanza? claro. Bueno, para hacer un comentario pequeño para lo que tú decías, pasamos de ser españoles de primera a franceses de segunda. Efectivamente. Y, y bueno, mira, yo creo que tenemos el capital humano, tenemos los recursos, tenemos todo, menos, y por desgracia, el conocimiento de lo que somos nosotros mismos. Carecemos de un liderazgo genuino. Y sin ese liderazgo genuino, ninguna civilización, ninguna gran civilización, ningún gran imperio ha podido surgir sin una élite natural, sin una élite genuina. Y una élite genuina es una élite que se preocupa por su pueblo, ¿no? Que se sacrifica, es la primera que se sacrifica por su pueblo. Y eso es algo que el imperio hispánico tuvo, y eso es algo que necesita para volver a renacer. Y para poder volver a crear una nueva élite se necesita desde mi punto de vista, se necesita un gran trabajo cultural y mediático. Se necesita crear una plataforma que aglutine a los intelectos y a las voluntades más fuertes que pueda dar Hispanoamérica, y que encabece la vanguardia de un movimiento transcontinental, de un gran movimiento hispano, panhispánico. Y gracias a eso, después de muchas décadas, tal vez podamos pensar ya seriamente en un accionar geoeconómico de unificación de un gran mercado, porque esa es la única manera que, digamos, tiene Hispanoamérica por levantarse, es la creación de un gran mercado común que le permita industrializarse. Pero para poder llegar a eso, primero se necesita ganar una guerra, y esa es la guerra cultural, esa es la guerra de las ideas, es la guerra de las cosmovisiones. Y esa es una guerra por la recuperación de un etos, por la recuperación de un etos tradicional. Y es un trabajo yo le llamo de arqueofuturismo, porque es buscar la fuerza en tu historia, en tu sangre, en la religión, en la tradición, y con esa fuerza poder proyectar el futuro. Y eso es un trabajo que muy pocas naciones lo han hecho alrededor de la Tierra. Lo hizo
Me parece que a mí un ejemplo claro es el ejemplo de Augusto en Roma, de los reformistas Meiji en el Japón, desde cierta forma incluso Bismarck en Alemania, pero es algo que nosotros tenemos que hacer porque sin eso no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Tenemos que empezar a librar una gran guerra cultural, una gran guerra intelectual, una gran guerra incluso mediática de las ideas, de despertar a la gente de ese letargo de 200 años. Y me parece que las oportunidades para eso están en eclosión. Ahora tenemos con el Internet una ventaja que nunca antes tuvimos, en la que estoy yo aquí en Ecuador y tú estás en España y estamos conversando en este momento, habrá mucha gente que después vea este video. Y esa es una forma de empezar a llegar a esa guerra cultural, pero esa guerra necesita ya empezar a ser manejada de forma estratégica, se necesita recolectar fondos para crear centros de pensamiento que inciten, que vean la forma más adecuada, la forma más eficiente de abanderar esta guerra cultural. Y esto es algo que perfectamente se puede hacer y con mucho menos recursos de los que tienen nuestros rivales, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como el de Trump, que Trump no es un ejemplo para lo que te voy a poner, pero no es un ejemplo para nada más, ¿no? Pero es un ejemplo que un millonario, pero que bueno, es un millonario, pero no es un ultra trillonario como el resto de los que estaban en su contra, ¿no? Pero fue que un tipo que usó unos recursos limitados, los utilizó de forma muy eficiente y pudo ganar unas elecciones contra todo el conglomerado mediático en contra suya. ¿Por qué? Porque se puso, no sé si las cumplió, pero se puso a hablar cosas coherentes que en el sentido común de los ciudadanos norteamericanos les parecía que estaba bien. Entonces, esa es la fuerza de tomarse la verdad para luchar una guerra, o eso es la fuerza para atreverse, entre comillas, a luchar por la verdad. Entonces, esto es algo que primero tiene que ser luchado en el campo de las ideas y de la cultura. Y me parece que para eso están todas las oportunidades que podemos hacer, por lo que yo sí tengo una esperanza en la que existe la manera de poder llegar a algo que en muchos años, en muchas décadas pueda terminar en una gran unificación geopolítica y militar y económica. Claro, para ir concluyendo, bueno, evidentemente nosotros estamos en esa guerra, esta entrevista, la actividad que estáis haciendo en el Ecuador, con el otro Ecuador y otras actividades que estás tú impulsando, esa es parte, en primer lugar, lo estamos haciendo porque tenemos una esperanza que se puede llegar, en segundo lugar, porque objetivamente uno analiza la oportunidad y hay un momento de oportunidad donde podemos llegar, pero para concluir, considero, a ver qué es lo que opinas tú, que tenemos dos peligros. Uno, los falsos amigos. Me refiero, en esa hispanidad, en esa defensa de la hispanidad, parece que sí que evidentemente contamos con gente que se nutre de la tradición, que se nutre del catolicismo, que se nutre de la verdadera hispanidad, pero parece que tenemos unos falsos amigos, que es un liberalismo que ha cambiado un poco de cara y están vendiendo una falsa hispanidad, que es un liberalismo, eso, que simplemente se ha vuelto a poner otra careta diferente, y me refiero a movimientos libertarios, paralibertarios, que a fin de cuentas están defendiendo otra vez los intereses USA, pero con otro nombre. Ese es uno de los peligros que veo yo, a ver qué opinas tú. Y el segundo peligro es el indigenismo nacionalismo. Digo indigenismo por la parte de América y digo nacionalismo por la parte de España. Es decir, la hispanidad se disgregó, pero por desgracia es un proceso que algunos no consideran terminado. Numerosos países hispanoamericanos, bueno, Venezuela, pues esa constitución plurinacional, que también Perú está en la misma historia, Chile, Argentina, con los indios mapuches que pretenden desgajar el sur de ambas naciones para controlar, por simplemente control económico por parte de USA.
España tenemos el problema del nacionalismo que trata de destruir tanto el vasco, el catalán y el gallego, que algún día, si no se paran las cosas, seguirá. ¿Realmente esos dos pueden ser peligros, los falsos amigos y el indigenismo barra nacionalismo en esa hispanidad que estamos empeñados en volver a construir? Claro, mira, yo creo que eso es parte de esta guerra cultural. O sea, estas acciones nuestros enemigos están muy conscientes del potencial que nosotros tenemos, ¿no? Como región, como civilización. Eh, Nosotros somos los que no estamos conscientes muchas veces, pero estas infiltraciones, porque bueno, en el ámbito religioso tienes, por ejemplo, en Hispanoamérica, una miriada de sectas protestantes que cada vez son más grandes, más fuertes, porque se alimentan de feligreses, de indígenas y de los sectores más populares que antes eran católicos, porque reciben una fuerte financiación norteamericana para eso, ¿no? En el campo ideológico, como has mencionado tú, han empezado a aparecer estas sectas que la verdad tienen la misma lógica de operación, incluso son unas sectas que son casi idénticas a las sectas protestantes, solo que son laicas y su religión no es, digamos, del protestantismo, sino que es el liberalismo. Pero incluso hasta el comportamiento, porque yo conozco a alguna gente de estas, es un comportamiento de secta. Y llegan a categorías incluso hasta teológicas al entronizar a ciertos axiomas liberales, ¿no? Como el libre mercado es un dios para ellos. La libertad o el libertinaje, que ni siquiera entienden lo que es la verdadera libertad, es un dios para ellos. Y toman axiomas de la economía liberal como si fuera una especie de liturgia religiosa. Entonces, son sectas que están ahí para desestabilizar, para desunir. Porque incluso, como has dicho tú, hasta se han valido están tratando de compatibilizar lo que es absolutamente incompatible, que es una noción de la tradición hispánica con el liberalismo anglosajón. Porque aparte incluso hasta su símbolo es esa banderita de la serpiente, que es una bandera que se origina en la Revolución Norteamericana. Es algo que viene del mundo anglosajón, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, pero son acciones que te demuestran lo preocupados que están, ¿no? Lo preocupados que están porque no solo aquí en Ecuador, sino en Perú, incluso hasta en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en México, en España, están eclosionando en este momento un sinnúmero de grupos pequeños, sí, pero que son grupos que están regados por toda la hispanidad, ¿no? Que están dándose cuenta del potencial que tienen y están hablando. No lo estamos haciendo de forma muy profesional, no lo estamos haciendo de forma muy unida, pero bueno, es un despertar que nunca antes ha habido, de aquí hace décadas, o incluso yo diría que hace unos 100 años no ha habido este despertar en la gente. Entonces, es algo que te muestra que están preocupados. Y obviamente yo creo que sería nuestra obligación y nuestro deber mostrar las incompatibilidades desde lo filosófico hasta lo pragmático de tomar en serio este tipo de sectas, ¿no? Como sectas protestantes, sectas liberales. Por otro lado, también me parece que desde la izquierda se está en España tratando de subirse, digamos, por decirlo de algún modo, en la camioneta de la hispanidad, porque están habiendo gente que son incluso hasta comunistas, pero que están hablando de hispanidad, pero no, es una mezcolanza de cosas ahí que no tienen, o sea, filosófica y ideológicamente no tienen nada que ver. Y claro, como has mencionado tú, aquí en Hispanoamérica, desde ONGs que tienen sus filiales en Londres o en Washington, en Bruselas, se financian aquí a grupos indigenistas, ¿no? Entonces, mira tú, o sea, esa es la primera contradicción. O sea, si son indigenistas y incluso llegan hasta caer en actitudes bastante súper racistas, pero están recibiendo fondos y asesoramiento de europeos y de norteamericanos y de ingleses, y construyen un invento que es el indigenismo, porque el indigenismo es un invento, o sea, no existe el indigenismo aquí, no existe. Es una idea, es una falsa idea, es un identitarianismo inventado que tienen los indigenistas pero con eso han conseguido convencer a mucha gente. Entonces es una forma de desplazar y de satanizar a todo lo que es hispano.
Y lo que no se dan cuenta es que se están desplazando y satanizando a ellos mismos, porque los que dirigen esto, incluso aquí las tribus indígenas, las tribus que son indígenas, tienen un grado hasta biológico de mestizaje. Entonces, y cultural ni hablar, ni cultural, no diría que ni siquiera existe un mestizaje cultural, porque el cultural es hispano. Incluso aquí se cree, por ejemplo, que los trajes autóctonos de los indígenas es un sombrero y un poncho, pero eso es español, el sombrero y el poncho es español, el pantalón es español, o sea, lo que pasa es que como la gente no se preocupa por investigar nada y se conforma con lo que le cuentan, han logrado convencer a mucha gente de cosas que son absurdas y que no tienen ninguna coherencia ideológica ni filosófica. Entonces, a mí me parece que es nuestro trabajo poder mostrar esas deficiencias, esas contradicciones de forma simple para que la gente pueda entenderlas. Pero esto, como te digo, es una guerra que la verdad tenemos, y pienso yo que tenemos muchos elementos para ganar. No tenemos el dinero como tienen, digamos, los grandes imperios y las ONGs, los grandes imperios transnacionales y las ONGs, pero tenemos la verdad y el sentido común y la tecnología básica para hacerlo también. Entonces, sí, son problemas que están ahora en auge, pero que te demuestran el potencial que nosotros tenemos y la eclosión del despertar por darse cuenta de que teníamos un origen y una historia comunes y que por lo tanto lo más sensato es que tengamos un destino común y no un destino por separado. Bueno, Rafael, desde luego ha sido un placer poder hablar contigo. Es una demostración esto de las cosas que se pueden hacer, como dices tú, Ecuador, España, Quito, Madrid. Bueno, es posible trabajar por esa unión, es posible sobre todo trabajar por la verdadera libertad de los pueblos hispanos, y no hay libertad si no está asociada a la verdad. Eso es fundamental, y para la verdad el estudio, la reflexión tienen que ser las normas a seguir. Pues Rafael, espero poder contar contigo más en Tradición Viva Televisión, porque ha habido muchas cosas que no hemos podido abordar y que desde luego quedas emplazado a poder abordar en futuros programas. Muchísimas gracias, de verdad, Rafael. Ha sido un placer, Carlos, y por supuesto, con todo gusto. Te mando un abrazo fuerte. Pues igual.